Hola, bienvenidos a todos a este programa especial Entre Letras y otras Pasiones, especial Ser. A lo largo de esta serie de programas especiales hemos tenido algunas reseñas y comentarios, fragmentos de lecturas trascendentales en el desarrollo del ser, de acuerdo a diversas personalidades que digamos que son influyentes ahora en los medios, en las redes sociales, a nivel global, digamos lo que está de moda. Pero también un poco es moda porque hay mucha gente que está ofreciendo muchos servicios y realmente nos podemos perder del sentido concreto de lo que es realmente lo que buscamos, que es una conexión interior. Todas estas cuestiones espirituales, todas las formas de llegar a un mayor conocimiento, a descubrir nuestro propósito de vida, para qué estamos aquí y cómo podemos ser co-creadores de nuestra propia historia, pues a veces se desvía un poco con tantas tendencias, tantas terapias, tantas situaciones, que se ve mucha información. ¿Y qué es realmente? Porque no sabemos a ciencia cierta muchas veces, todas las personas, qué son los conceptos exactos de, de algunos medios para llegar a este fin. Y hoy quiero presentarles a Daniela González desde Chile, locutora de Radio Pasión en el programa De Todo Un Poco, y ella es una mujer muy talentosa porque es una gran profesional, tiene, digamos que, algunos dones, talentos, eh, o bendiciones, o cómo le podemos llamar, una luz que a mí en lo personal les digo que me alumbra mucho. Y hoy yo le quiero preguntar con toda confianza, a lo mejor muchas dudas que ustedes tienen. ¿Cómo estás, Dani? Hola Paulita, bien, aquí con frío porque en este lado del planeta es invierno, pero bien. Muchas gracias por invitarme y veamos si es que podemos un poco disipar esas dudas que tienes. Claro, porque yo las tengo y seguramente pues, muchos las han de tener, ¿no? Supongo, no todos son iluminados, no todos sabemos de todo, ni nacemos sabiendo de todo, y mucho menos en estas cuestiones tan sutiles que son las cuestiones espirituales, que no son tangibles, que no es como agarrar un libro y ya te agarraste el libro y ya te puedes hacer un examen y entonces ya dices, no, pues yo ya probé esta materia se aprueba diferente. Siempre, Claro, porque no tiene que ver con lo racional, claro, que es a lo que estamos acostumbrados. Tiene que ver más con el sentir. Y claro, eso es ya más ves, complicado porque nos han enseñado, ¿cierto?, a lo largo de la historia a no sentir. exactamente, y a dejarnos llevar por ciertas normas y ciertos aprendizajes que ya son los que vienen instalados en el chip de la familia, en el chip que te ponen cuando eres chiquito y es por donde tu GPS familiar te dice que tienes que caminar, pero a veces Justamente. ese, ese GPS como que incomoda y como que raspa y pica y a veces hasta duele. ¿Cómo empezaste tú? ¿Siempre fuiste una persona espiritual o llegó un punto en tu vida en que te diste cuenta y dijiste, uy, a ver, me voy a observar, me voy a escuchar? No sé si espiritual propiamente tal, porque hay como un concepto, ¿cierto?, del tema de la espiritualidad que tiene que ver con el conocimiento de uno mismo. Sí, siempre me ha llamado la atención eh, lo que no tiene que ver con la religión. Ujú. Yo estoy bautizada y tengo sacramentos de la Iglesia Católica, de la religión católica. Participé en parroquia acá en Chile, en comunidades de vida y todo, y son experiencias que a mí me quedaron registradas como muy bonitas, pero siempre tenía como la duda y tenía una disonancia con este Dios religioso, que le llamo yo, que es un Dios castigador, que es un Dios en donde te pone ciertos límites y te cuestiona mucho,
como que te condiciona un poco el amor. Y a mí no me hacía sentido. Y empecé a interiorizarme en distintas religiones, ¿cierto? No practicándolas, pero sí leyendo, y como que todas hablaban de lo mismo. Entonces a mí como que no me gustaba esto. Sobre todo porque yo veía y sentía cosas, ¿cierto? Que dentro de las religiones no están permitidas. Entonces me sentía mal respecto al tema, obviamente. No, era como que estaba mal. Ujú. Entonces, cuando decidí ya que en el fondo la religión, ¿cierto? Que como está planteada en este plano, no iba conmigo, fue que me preguntaban, ¿y tú crees en Dios? Y yo, sí, pero no en tu Dios religioso, pero no en el Dios terrenal, porque en realidad no sabía cómo, no sé cómo explicarlo. Porque no es que crea en Dios, porque creo en una energía, porque siento la energía. Entonces, pero hay algunas personas que le hace más sentido, es más fácil de entender, ¿cierto? De que que creo en un Dios, pero no en este Dios de la religión, ¿cierto? Que está súper mal interpretado el tema del Nuevo Testamento, de la Biblia. Pero así como espiritualidad, chuta, desde chica, como te digo, cuestionando, tratando de entender, sobre todo tratando de entender, porque no entendía esta cosa que de repente, sobre todo la gente más grande, ¿cierto? Decía, no, es que Dios me ha mandado una prueba. Y yo decía, pero ¿qué prueba de qué? ¿Qué cosa tienes que probar? No Ujú. entendía, no entendía ese tipo de cosas. O no, es que Dios me está castigando. Y decía, pero ¿cómo Dios te está castigando si se supone que Dios es amor? Ujú. Entonces, ¿cómo te va a castigar? Ese tipo de cosas no me hacían sentido. No las entendía. Entonces, si tiene que ver como con un tema de espiritualidad, chuta, no sé cuándo empecé, porque ¿No tuviste siempre alguna como que, experiencia en particular? ¿Algo que te haya prendido el switch de la curiosidad o de la certeza de decir, por aquí le voy a buscar? no, lo que pasa es que en mi casa, mi madre es de las mujeres de creencias antiguas, entonces ella hacía sahumerios, prendía incienso, tiraba agua bendita, entonces yo crecí como con estas cosas como medias esotéricas. O sea, Ujú. para mí eran súper comunes. El que dijeran de repente, oye, no sé, anda un duende en la casa, o vi una sombra, o vi una persona, era como, con mi mamá era como dentro de mi normalidad. Entonces no, siempre, no, nunca, para mí ni siquiera era cuestionable. O sea, de hecho, yo pensaba que todos los veían. Y cuando ya fui como creciendo más en la adolescencia, empecé a darme cuenta que el tema no es así, po, de que los otros no veían, que no escuchaban, de que en sus casas no se hacían las mismas cosas que en la mía, que no se prendían ni incienso, ni se hacían saumerios, ni ninguna de esas cosas. Entonces ahí yo tuve como un rechazo y dejé de escuchar y de ver cosas porque uno en la adolescencia quiere ser igual a los demás, po. No ¿Quieres quiere ser pertenecer? distinto, Ujú, ujú. claro. Así es que eso paró un poco en la adolescencia y después ya adulta volvió de nuevo el tema como un poco más fuerte, a ver y a sentir cosas. Pero como te digo, o sea, para mí ha sido siempre. No hay así como un antes y un después. Es No, una no hay algo. canalización. Una canalización es que seres de otros planos o de otras dimensiones eh, te mandan mensajes, te dan mensajes. Te dan mensajes, hay algunos canalizadores que dan mensajes para la humanidad, por decirlo de alguna manera, y hay otros que los dan para personas individuales, así por uno a uno. Ujú. Se genera, por la información que yo manejo, por lo que a mí me han dicho, se generan las canalizaciones porque el ser humano en este plano, el alma en este plano, al tener este cuerpo físico, se bloquea. Se bloquea de la comunicación que tiene tu alma,
ya con su plan de aprendizaje. Cuando nosotros venimos a este plano, decidimos encarnar acá en este plano, en este planeta llamado Tierra, traemos un plan de aprendizaje que puede ser es conocido como el plan de vida, el plan divino, el nombre que tú le quieras poner, pero es a lo que yo vengo, yo como ser humano, yo como Daniela, tú como Paula, ¿cierto? Vienes a algo, que son tareas individuales en el fondo. Tiene que ver 100% con lo que tú decidiste aprender acá, con lo que tú viniste a trabajar. Que eso se complementa con las personas que están a tu alrededor, ¿cierto? Con las almas que forman parte de tu círculo, que van formando parte de tu círculo después a medida que vas creciendo, en donde levantamos la mano y yo digo, sí, yo me ofrezco o yo te puedo ayudar en esto si es que tú me lo solicitas, ¿cierto? Pero siempre el aprendizaje es individual, siempre. Y se confunde mucho y el ser humano sufre mucho acá porque siempre quiere la ayuda del otro de manera desinteresada y cuestiona mucho cuando el otro no está presente, pero el aprendizaje es individual. Entonces, si el otro está presente es por un periodo, es porque tiene que estar y el aprendizaje es tuyo. Entonces yo, ponte tú, cuando uno es chico, ¿cierto? O no tan solo cuando es chico, adolescente y adulto, reclama mucho a veces a los mejores amigos. No, es que tú eres mi mejor amigo, tú siempre has estado en mis malos momentos, ¿cierto? Y tú no estuviste en cierto momento, entonces le haces la cruz a la persona y ya no dejaste de ser amigo. Pero esa persona no estuvo contigo en ese momento, una, porque no tenía que estar principalmente, porque esa persona también tiene otras cosas que hacer, también tiene sus dinámica y sus problemáticas y sus propios aprendizajes, y parte de ese tipo de cosas es que uno tiene que entender de que no tiene que estar con un otro para aprender. El otro te acompaña, pero no te soluciona. Y por ese motivo las canalizaciones, ¿cierto?, se dan de distintas maneras en donde tú a veces estás súper aproblemado o tienes alguna duda y no sé, y estás viendo la tele y escuchas alguna frase, alguna oración que te hace mucho sentido y como que tenía así como un destello y es como que es la respuesta a la pregunta que yo estaba haciendo o es la solución a la dificultad a la que yo estoy cursando. Pero es porque tú elevaste una oración, por nombrarlo de alguna manera, en donde tú estás pidiendo ayuda. No necesariamente a un ser divino, no es que yo le diga, ay Dios mío, ayúdame, pero hay veces digo, ¿cómo puedo solucionar esto? Ojalá tuviera la solución o quiero solucionar esto, y eso es suficiente, porque lo estás haciendo desde tu alma, no lo estás haciendo desde la razón. Entonces te llega la ayuda. Y hay veces en que uno repite, ¿cierto? Muchas veces las mismas situaciones y uno dice, pero ¿por qué me pasó de nuevo lo mismo? Bueno, porque no has aprendido. No te has dado cuenta de que eso lo estás repitiendo y el por qué y el para qué, que es lo más importante, para qué lo estás repitiendo. Entonces, cuando tú asientas esa información, cuando te hace sentido, dejan de pasar esas cosas, se dice, pero no es que dejen de pasar esas situaciones se te siguen presentando, pero tú ya las tomas de una manera distinta a raíz de la información que tienes. Entonces ya no repites, porque ya eres consciente de eso. Cuando las personas no quieren entender, ¿cierto? Te llegan este tipo de situaciones que también son maneras, son mensajes en el fondo, y te llegan personas dándote muchas veces la respuesta, ¿cierto? Pero tú no escuchas. Entonces hay ciertas maneras en donde te llega la información y todas esas son canalizaciones, que es en el fondo la respuesta a la ayuda que tú estás pidiendo. Claro, te puede llegar en señales, pero cuando te hablan, cuando a ti te hablan, ¿cómo te hablan? O sea, no te mandan un correo, no te hablan por teléfono, se ponen en tu oído y te van diciendo, ¿cómo te hablan? ¿Cómo le haces? Cuando tú estás en una sesión o a lo mejor cuando estás tú sola, ¿cómo tú escuchas a tus maestros, a tus guías? ¿Cómo? ¿Te hablan con palabras? ¿Te hablan con Que imágenes? ¿Cómo sabes si es hombre o mujer? ¿Quién es? yo te voy a hablar de mi experiencia porque yo no sé cómo es la de otros canalizadores. A mí me muestran imágenes, que las imágenes es como
como a veces como que muestran en las películas, ¿cierto? Que de como media futuristas, que ya no son tan futuristas, que te presentan una imagen, ¿cierto? Como holográfica, ¿cierto? Al frente y que tú puedes abrirla y cerrarla y qué sé yo con las manos, como así. Son imágenes como así de distintas cosas dependiendo de lo que me estén señalando. Y, y es como una voz, pero no es una voz. Es raro porque no me hablan como estamos conversando nosotras. Es como que si escuchara una voz, pero no a través del oído. Es un sentir. Como un pensamiento, digamos, ¿no? Sí, se podría decir que es como un pensamiento. Es como que, sí, es como que si yo estuviera teniendo un autodiálogo, ¿cierto? Pero estuviera conversando como con otra persona. Pero su tono de voz es totalmente distinto, no es el mío. Ujú. Eh, Ni tampoco, es que no es como una voz propiamente tal, es como raro, no es descriptible, no con palabras. Es como que si fuera un sonido, pero no es un sonido tampoco, porque se decodifica la Ujú. vibración, la energía. Entonces a uno, para poder entenderlo, le llega como un audio, o como una imagen, Ujú. o como de repente cuando hay cosas que para poder completar los mensajes que uno sienta. Y esa emoción, ¿cierto? Uno la siente en el cuerpo, dependiendo si es que es algo como específico, ¿cierto? Dolores y cosas así, o lo que la persona está sintiendo en ese momento, pero que uno aprende a distinguir, ¿cierto? De que esas ganas de llorar, ponte tú, no es mi ganas de llorar, porque yo las siento de una manera distinta. No sé si me entendí. Ujú. Ujú. Sí, sí, sí. De esa manera me llegan los mensajes. Tú tienes siempre como tu grupo, digamos, de maestros, de seres que te acompañan y supongo que cuando estás sola pues se dirigen a tus cosas personales, pero cuando estás en una sesión llegan estos maestros de las otras personas que tú tienes que interpretar. Sí, claro. Todos tenemos un equipo, Ujú. todos. Todos andamos con un equipo. Eh, que son en el fondo, que pueden ser maestros, ángeles, ¿cachai? Con las personas en el fondo con los que tú acordaste tu plan. Entonces, si yo con el maestro X, ¿cierto? Él estuvo presente cuando yo, porque él es el que sabe, pues yo cuando llego acá me olvido. Entonces Ujú. tengo que tener una conexión, ¿cierto? Mi conexión álmica para que me vayan diciendo y dicen, sí, efectivamente, porque es típico que las personas se empiezan a preguntar, ¿estaré haciendo lo correcto? Entonces ahí te van y te dicen sí o no, ¿cachai? ¿Estaré cumpliendo lo que yo vine a trabajar? Y te van, ¿cachai? Porque yo me olvidé, po. Yo me olvido del tema, no me acuerdo. Todo, o sea, hoy en día están naciendo niños, ¿cierto? Con el tema mucho más claro, almas que están llegando en que sí se acuerdan de cosas, pero el general de lo humano no nos acordamos de absolutamente nada. Entonces, cuando yo estoy, ¿cierto? Cuando canalizo para otra persona o para un grupo, porque también hago canalizaciones grupales, em, claro, llegan los grupos álmicos, ¿cierto? De cada persona para poder entregar los mensajes que las personas están requiriendo. A veces llega un maestro o llega algún ancestro, llega algún desencarnado, o a veces llegan dos o a veces tres, dependiendo de lo que la persona haya preguntado o lo que necesite saber. Pero tú lo sientes porque se comunican contigo. Sí, lo siento y a veces me dejan verlos. Ujú. Ujú. Los desencarnados, ponte tú, por lo general me dejan verlos porque existe la descripción, ¿cierto?, de la persona que está desencarnando, entonces me dicen a veces que les describa eh, cómo los veo físicamente, porque yo no los conozco. Entonces, o cómo están vestidos, cosa que a la otra persona le haga sentido, ¿cierto?, y pueda reconocer quién es. O hay veces, ponte tú, en que me dicen, soy la abuela materna, por ejemplo. Y yo le digo, ¿sabes qué? Tu abuela materna está acá. Ujú. Pero la persona
muchas veces obviamente no creen, ¿cierto? Y dicen cosas o tienen ciertas actitudes que, que la persona reconoce. Porque, insisto, yo no la conozco, entonces no sé si tu abuelo, ponte tú, no sé, fumaba o tosía, no sé, y ellos dan como, en mi caso, dan así como palabras claves que le hacen sentido a la persona que está recibiendo el mensaje. Pero sí, a veces los veo y otras veces los siento. Y otras veces se muestran, ponte tú, no con cuerpo físico, sino que es como energía solamente que se logra ver. Ujú. ¿Y los tuyos? Cada cuando te Ay, hablan, ¿cómo los te hablan? míos los míos los siento solamente y de la misma manera. Pues, sí, todos me hablan de la misma manera, que es como este sonido, que no es un sonido propiamente tal. ¿Y desde hace cuánto tú percibiste que tienes esta capacidad de conexión? Desde chica, pero no sabía lo que me pasaba cuando chica, Ah, cuando adolescente, y ya después cuando adulta, cuando ya el tema fue como mucho más insistente, obviamente partía al psicólogo y al psiquiatra porque yo pensé que me estaba volviendo loca. ujú, ujú. Porque veía cosas, escuchaba cosas y dije, chuta, a lo mejor estoy con algún cuadro así como medio esquizofrénico, qué sé yo, pero no, no era así. Y yo creo que le pasa a la mayoría de los canalizadores, cuando yo he hablado con algunos canalizadores y como que les pasa lo mismo, es como que uno piensa que se va a volver loco porque no está acostumbrado, ¿cierto?, a estar escuchando otro tipo de voces, ¿cierto? Porque desde siempre nos han dicho de que el que escucha voces está loco. Entonces, de manera inconsciente uno cierra eso. No te escucho. Otra vez apegándonos a lo que es, los niños no lloran, las niñas aprenden a cocinar, a la niña le regala su cocinita cuando es chiquita para que cocine, y al niño su balón, cuando tú no sabes si a la niña le va a gustar el fútbol y al niño le va a gustar pintar, y no tiene nada de malo, y no tiene nada de... Pero entonces ya te ponen en una cajita y en una etiqueta, y a ver, tú, órale, tú vas así, tú vas para allá, tú vas para acá. Y así, ¿no? Esas cosas no, esas cosas son del diablo, esas cosas son malas, esas cosas, todo eso. O sea, claro, pero el tema de las creencias es súper fuerte aquí. Una de las cosas que nosotros venimos a trabajar acá en este plano son justamente las creencias, pero tenéis que considerar de que todos creemos en algo, aunque digamos que no creemos. O sea, creemos Ujú, en que no creemos, ¿cierto? Y ujú, no podría estar sostenido acá sin creencia. No, ok. no Sí, podría. claro, claro. ¿Cachai? Aunque tú digas que no crees en Dios, no crees en esto, no crees en esto otro, estás creyendo que no crees, por lo tanto te sostiene. Ujú, ujú. Entonces eso marca, y ha marcado obviamente toda la historia del ser humano, y marca mucho acá porque te hace generar contradicciones. Porque si tú quieres algo o sientes algo y te están diciendo de que no es así, de que tú no tienes que sentir eso o no debes sentir eso, obviamente que te genera un cuestionamiento. El tema del crecimiento espiritual, como se le llama, ¿cierto? O lo que uno viene a aprender acá es justamente caer en ese cuestionamiento. O sea, la única manera en que uno tiene acá de poder trabajar, ¿cierto? Las emociones, que es a lo que se viene acá, porque este es el único planeta en donde se trabajan las emociones, propiamente como se conoce acá. Es la única parte en donde tú puedes tocar y sentir a través del tacto, ¿cierto? Porque somos energía. Entonces, cuando tú empiezas a crecer, ¿cierto? Y te empiezan a limitar las cosas que tú vas sintiendo y te van como enrielando, ¿cierto? De manera inconsciente lo hacen los padres porque es una crianza. Y A la ellos les crianza hicieron está lo hecha de mismo. creencia. Sí, 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 sí. porque la crianza está hecha de creencia. Y Ujú. vienen creencias y vienen crianzas, ¿cierto? Que son transgeneracionales. El cómo preparar un cierto plato de comida, cómo coces, cómo haces el aseo, no sé, un montón de cosas. Un montón de cosas. Cómo celebran las fiestas, los cumpleaños, la Navidad, ¿cierto? Las tradiciones son creencias.
que vienen de arrastre, por algo se le llama tradición, ¿no? Es que esto lo hacíamos, no sé, hace 50 años, lo hacía mi tatarabuela, y eso es una creencia que tú vienes arrastrando. Sí, claro. Y eso obviamente te van causando, y el que no encaja como en esta creencia, ¿cierto? Es como el bicho raro, la oveja negra, el que no quiere, el que no, y lo sacan. O se sale, porque no encaja en esto. Y es Y porque entonces empieza a muchos cuestionar. nos quedamos o se quedan, o porque pues hay un cierto rechazo cuando no piensas igual que los demás. Entonces ya no Claro. encajas, ya no perteneces, porque no estás haciendo lo correcto, entre comillas, ¿no? Y entonces es difícil y es de valientes tomar la decisión de decir, es que a mí no me importa, es que no me debe de importar, aunque nos haya importado siempre, es que ya no me va a querer, es que ya no me va a aceptar o me van a etiquetar o lo que fuera, ¿no? Sí, aparte de que tú acabas de nombrar algo que es lo que mueve muchas personas, que es el hecho de que él no me van a querer. El- la manipulación del amor ya se ha dado de generaciones históricos, desde, no sé, desde, pucha, no sé desde qué año en realidad, pero viene de atrás, históricamente, sobre todo con el tema, ¿cierto?, que viene arraigado con el tema de las iglesias, la manipulación y todo el tema. Em, entonces, cuando yo me quedo, ¿cierto?, en una relación, independiente de la relación, no tiene que ser solamente una relación de pareja, ¿ya? En una relación puede ser de amistad, de padre, hijo, de primo, lo que sea, por miedo a que el otro me deje de querer, ¿ya? Estoy yendo contra mí mismo. ¿Por qué? Porque se ha malentendido de que el amor tiene que ver, ¿cierto?, con la valoración del otro. Siento de que el amor tiene que ver solamente conmigo. Pero nos han enseñado de que el otro me quiere si me aprueba. Entonces de ahí sale es buen hijo, ¿cierto? Es buen esposo, es buen padre, y es porque el otro cumple, ¿cierto?, las expectativas que yo tengo en relación al otro. Ujú. Entonces tenemos este checklist, ¿cierto?, que es una cosa social en donde si yo soy buena mamá, la buena mamá quiero que escucha, hace esto otro, si es buen esposo hace esto, si es buen hijo hace caso, ¿cierto? Es obediente, se saca buenas notas, pero tiene que ver siempre con el otro y nosotros nos hemos dejado de lado. Y en esta dejada de lado, ¿cierto?, va de la mano el tema, el hecho de que nosotros vamos bajando nuestra autoestima, que la autoestima tiene que ver con el amor propio. Pero cuando uno dice amor propio se malinterpreta, ¿cierto? Porque dicen, ah, no, es que es narcisista, es egocéntrico, es una persona ególatra. No, se trata de que yo me amo. Yo me quiero, yo me amo, yo me cuido y yo me respeto. Eso tiene que ver con el amor. Entonces, cuando a mí me deja de importar si el otro me ama, no es que yo no quiera estar con esa persona. Es que yo entiendo de que si yo estoy bien conmigo, puedo estar bien con el resto. Entendiendo que los otros, cada uno tiene su proceso, Claro. porque nada es personal. Entonces, si el otro tiene su proceso y yo entiendo su historia, ¿cierto? Y entiendo de dónde viene y cómo son sus papás, sin juzgar si es que fueron buenos o malos padres, sino que simplemente escuchando y sabiendo, puedo entender las reacciones que tiene la otra persona y no a lo mejor de que no es que no me quiera porque no me trae una flor todos los días o una vez al mes. Porque para mí eso a lo mejor es un reconocimiento, ¿cierto?, de que la persona me ame. Pero la persona puede que tenga otro lenguaje del amor, que hoy en día se utiliza, ¿cierto?, esta palabra del lenguaje del amor, en donde yo aclaro, ¿cierto?, cuál es mi lenguaje del amor, de qué manera yo me siento querida, ¿cierto?, o querido, o amado, para que el otro sepa. Porque si no, vamos a ciegas. Durante muchísimos años hemos ido a ciegas con un bastoncito, ¿cierto?, tratando de achuntarle, y hay algunos que les ha resultado más o menos y a otros que no, pues. Y es como perder un poco el tiempo, ¿no? Porque entonces venimos a vivir esta experiencia, a preocuparnos por otras cosas y estamos tan dormidos, eh, fijándonos otro tipo de metas y otro tipo de sueños
pues nada que ver con lo que realmente tenemos que hacer, ¿no? Bueno, no es tenemos que, pero sería genial pues poder hacerlo, porque yo creo que aquí podemos tanto venir a materializar sueños físicos, emocionales, pero ¿qué hay de los espirituales que están a veces tan abandonados, ¿no? Tan poco escuchados? Sí, porque el tema de la espiritualidad, Paula, se ha ligado con el tema de la religión. Entonces, cuando las Ujú. personas, ¿cierto?, dicen, ah, no, es que yo profeso una religión, eh, yo no quiero caer en el tema del juicio, es un poco difícil, pero porque las religiones tienen cosas buenas. No es que Sí, las sí, sí, religiones sean sí. malas, No, no, tienen no. cosas buenas. Todas, sí. El tema es que es una doctrina y como cualquier doctrina, independiente de la que sea, ya sea religiosa, de educación, porque todos estudiamos y es una doctrina está súper clara que la manera en que hoy en día se entrega la educación formal, ¿cierto? Académica, no es la mejor. Ujú. Se ha dado cuenta, el trabajo, ¿cierto? El ir a trabajar es una doctrina. Uno va a una cierta hora, ¿cierto? Cumple, ¿cierto? Entonces, las doctrinas no son buenas porque tú dejas de sentir si te sumerges en ellas. Porque lo único que haces es obedecer. Entonces, como que dejáis de pensar. Claro, sí. Entonces, en la parte de ponte tú espiritual, claro que si yo me meto, ¿cierto?, en una religión o en lo que sea, en donde yo deje de pensar, me voy a dejar de escuchar. Porque el otro me está diciendo lo que tengo que hacer. ¿Y Y hay cómo te gente que ni siquiera escuchas? lo cuestiona No, ¿y cómo te escuchas? a través ¿Cómo del alguien se puede cuestionamiento. empezar a escuchar? A través del cuestionamiento. Ujú. Si tú crees, pues, tú no sé, pues si a ti te dicen que te tenés que tomar todos los días un vaso de agua en ayuna, y a ti en algún momento decís, ¿por qué me lo tengo que tomar? Eso ya es escucharte. Se está cuestionando, porque las otras personas Ujú. lo hacen simplemente. Pero ya el hecho de cuestionarte, de cuestionar, ya es como, ¿pero y por qué? Porque a ti no te está haciendo sentido, y a otra persona puede tener todo el sentido del mundo, y es absolutamente válido. Por eso que te digo que los trabajos, el aprendizaje acá es personal, porque no lo que es bueno para ti o es malo para ti quiere decir de que para mí también lo sea. Sí, Porque claro. dependiendo de lo que yo vine a trabajar, es lo que yo voy a vivir. Entonces es un tema personal y el tema de escucharte, de cuestionarte, es súper importante. Me estabas contando antes de entrar a la entrevista la diferencia. Yo te preguntaba, ¿qué diferencia hay entre canalizar y ser una medium? Ah, sí. Insisto, es por la información que a mí me han entregado, porque no siempre entregan la misma información a todos, ¿ya? Se pidió, bueno, los ascendidos o los que estén en otro plano, o como quieras llamarle, los que estén al otro lado, pidieron de que se le cambiara la palabra por la carga histórica que hay en la palabra medium. La palabra medium está asociada mucho a lo que es brujería, ¿cierto? A lo que es el oscurantismo, como a cosas malas. Pero un medium lo que hace o lo que hacía antes es exactamente lo que hacen los canalizadores hoy en día, que es estar al medio, es el intermediario. Por eso se llaman medium. Ujú. Que existen medium, ¿cierto? Y canalizadores de distintas vibraciones, ¿cierto? Por algo hay tanto canalizador, porque todos canalizan distintas cosas. Hay algunos que canalizan solamente desencarnados. Ponte tú, hay otros que solamente canalizan ángeles, hay otros que canalizan, pero porque son distintas vibraciones y es porque esa es como la pega, ¿cierto? Es como la labor que traen. Pero somos todos medium, somos todos canalizados, independiente de lo que canalices. ¿Y tú qué canalizas? Yo canalizo a ascendidos, maestros ascendidos, ángeles, a veces se presentan, y desencarnados. ¿Y Los es así de desencarnados son los que fácil? ya han muerto. ¿Ah? ¿Y es así de fácil? O sea, llega alguien a tu consulta,
a una sesión contigo y te dice, es que yo quiero hablar con, no sé, por ejemplo, te voy a contar, hace poquito murió una amiga y joven, y murió sin estar enferma, le dio un infarto. Entonces nadie esperaba que fuera a morir, porque ya tenía 55 años, y estaba en la graduación de su hijo, y se murió en la pista de baile, bailando. Le dio un infarto y se cayó y se murió. Entonces estaba, sobre todo sus hijos, ¿no? O sea que como muy impresionados, como, pues como que se quedaron a medias, ¿no? Como dijeron, bueno, pues es que aquí estaba y ya no está, ni siquiera estaba enferma, o sea, ni por aquí les pasó a nadie, ni a ella, supongo, que se iba a morir, ¿no? Entonces es este desconcierto, es este tipo de personas que pueden llegar, por ejemplo, contigo, de que no esperaban a lo mejor que el final estuviera tan cerca, o algún accidente o alguna cuestión. ¿Es sencillo para ti poder canalizar estas cosas? No, lo que pasa es que, como te decía, hay distintos tipos de canalizadores. Hay personas que ¿cómo se llama? Que también canalizan cierto desencarnado y que los llaman, hacen como invocaciones, ¿cierto? Que es como los típicos que muestran así como en las películas, ¿cierto? Que queremos la presencia de no sé quién y qué sé yo. Yo no hago eso. Yo no invoco a desencarnados porque a mí no me gusta, por un tema personal. Ellos se presentan cuando tienen o cuando quieren darle algún mensaje a alguno de sus familiares. Ujú. Sí hay personas que hacen ese tipo de canalización en donde llaman, ¿cierto? Y les preguntan y todo, les preguntan el por qué, el para qué, el que les pasó y ahí se dan cuenta si es que todavía la persona está eh, desorientada, porque cuando son cosas como muy abruptas a veces se desorienta un poco el alma, ¿cierto? O hay otros que se van de viaje. Sí hay canalizadores que hacen eso, pero yo no. Pero es válido, digamos, es Sí, válido, absolutamente. Todo es válido. todo es Todo es válido. válido porque en el fondo si tú quieres saber, ¿cierto? El por qué, no sé, tu mamá, tu papá, tu amigo se murió antes de tiempo, porque según uno que es antes de tiempo, pero uno se muere cuando se tiene que morir. Sí, claro. No se muere ni antes ni después. Eh, Esa persona puede a lo mejor puede responderte obviamente el por qué, pero si tú, porque hay personas que de repente dicen, no, es que yo quiero saber dónde está, no sé, la joya, ¿cierto? O la llave de no sé qué. Yo no hago ese tipo de conexiones. Ujú. No sé cómo hacerlas tampoco, porque como te digo, yo no es que yo lo haya estudiado, yo lo hago nomás, pues no lo estudié académicamente. Pero hay otras personas que sí lo hacen, sí llaman, ¿cierto? A la persona y le dicen, ¿sabes qué? Esto, quiero saber dónde está tal cosa y las personas le dicen. Oye, ¿tú te tienes que preparar cuando vas a canalizar o de repente estás haciendo la sopa y el frente de la estufa te llega la canalización o un mensaje o un, no sé, ¿sí? Sí, a veces sí, No sí, es, no es precisamente que digas, a ver, me voy a sentar, voy a respirar, voy a entrar en meditación o voy a conectarme un poco conmigo. No, así te llega. no. Antes era así, ahora ya no. No, Ah, ahora puedo ir en la calle, puedo estar conversando con alguien y de repente se presentan personas para el mensaje y todo el cuento y si uno discrimina, ¿cierto? Y uno tiene la opción de decidir, ¿cierto? Si es que quiere o no entregar el mensaje. ujú. No sé si tú has visto en la tele, ¿cierto? Hay una canalizadora que es como bien famosa, una mujer rubia que no le sé el nombre. Es que yo no veo la tele, nunca. Ya, bueno, pero hay un programa en donde hay una señora que, no sé, de Estados Unidos, no sé de dónde,
que ella es canalizadora, ¿cierto? Es medium y entrega mensajes y todo el cuento y le llegan y a cada rato, está conectada todo el tiempo. Y ella llega y los entrega. Yo no llego y los entrego porque yo veo a la persona porque tú no sabes cómo va a reaccionar la persona. Entonces a mí eso todavía me da como un poquitito no es susto, pero sí tengo un poco De respeto sí, por porque los yo tiempos de las personas, no, ¿no? sí, porque no sé cómo te va a tomar. O sea, si yo me acerco a ti y te digo, oye, ¿sabes qué? No sé, pues se te murió alguien, no sé, ¿sabes qué? Tu abuela quiere hablar contigo. Igual es impactante para la otra persona. ¿Cómo no? Claro que sí. Bueno, O conmigo que te ya digan. sabes que cuando quieras, ¿eh? Cuando me tengan un mensaje normal. Porque igual es como impactante que no sé, porque tú estés conversando con alguien y de repente digas, oye, ¿sabes qué? Mira, la pregunta que tú hiciste el otro día, no sé qué, te están diciendo que puedes hacer esto y esto y esto. O sea, es un contexto Ujú. totalmente distinto, en donde las personas quedan así como que estáis loca, ¿de dónde sacaste eso? Y hay veces que me ha pasado en que las personas por vergüenza, pero más que por vergüenza, ¿cierto? Es por miedo que desconocen lo que han preguntado. Entonces, es como, bueno, no, yo no he hecho eso, no, yo no he... Bueno, ok, ni un problema, está bien. Porque es como quedar, ¿cierto? Un poquito expuesto a la persona, entonces dicen que no es así. Entonces, está bien, pues sí, todo es válido, sí, es cosa de respetar y si la persona quiere escuchar bien y si no, recibirá el mensaje por otra parte. Claro. ¿Tu familia, cómo lleva tu familia esto? O sea, tus hijos, Mis dicen, uy, qué hijos, bueno, uy, normal, uy, mi mamá, ni para bien ni para mal. no tienen mayor complicación con el tema y el resto de mi familia pocos saben en realidad, porque no... El que piense, el que ve las cosas de manera distinta en la familia es el bicho raro, entonces yo no les comento de este tipo de cosas. ¿Sabes qué suele pasar? Suele pasar que cuando tienes una cosa especial o un desarrollo especial, no siempre recibes el apoyo y no es fácil, y te lo digo por experiencia. A veces quisieras tener un poco más de acompañamiento, de comprensión y no sentirte tan bicho raro, ¿no? Pero bueno, a veces así toca, ¿no? Que tienes que transitar eso porque pues tú vas por ahí y los demás van por otro lado, aunque los ames Sí, con toda claro. tu alma, ¿no? Yo con quien hablo, ponte tú de este tipo de cosas, que también escucha y ve cosas y todo, es mi madre. Ujú. Con ella sí, pero con mis hermanos y con mis sobrinos no mucho, porque en realidad no es un tema que... No están conectados en esa sintonía, digamos. Todavía no están conectados, porque hay mucha gente que empieza a querer conectarse, hay gente más conectada como tú, infinitamente conectada, y hay gente pues que ni idea, la verdad, ni ganas ni nada, ¿no? No, pues hay gente que no tiene idea de lo que es una canalización o qué es lo que es una constelación familiar o que nada, po, que no saben de nada, porque no está dentro de su medio de crianza este tipo de cosas. Y las prioridades espirituales a lo mejor no están todavía en su lista. Lo que pasa es que para tú aprender, ¿cierto? Lo que tú trazaste en tu plan, no necesariamente tenés que ser una persona así como con dones, ¿cachai? Que le llaman o con una conexión mucho más directa. Porque depende de lo que tú vengas a aprender, es cómo va a ser tu vida. Entonces hay personas que son ignorantes, por decirle alguna, denominar, ¿cierto? De alguna manera, que son como ignorantes de todos estos temas, pero es porque así tiene que ser, porque dentro de lo que ellos vienen a aprender acá está el que ellos vivan la vida de una manera distinta. Ujú. Entonces no se trata de que todos tengamos que tener este tipo de cosas o que no los tengamos que tener, ¿cachai? Sí, no Todo es ni bueno depende ni de lo malo. que... Ujú. Exacto.
Todo depende de lo que tú dijiste, ya, si yo voy a trabajar esto, yo quiero vivir esto y esto, y entonces, si está dentro de tu plan el ser ignorante de todo este tipo de cosas, obvio que no las vaya a conocer, po. Has hablado a lo largo de esta charla del plan. Yo sí he escuchado del plan, pero para la gente que no, que a lo mejor no le queda bien el concepto claro, ¿qué es esto del plan? Que antes de venir a este mundo, antes de encarnar en esta vida en la que estamos, en este cuerpo, en este traje que traemos puesto, nosotros con todo el conocimiento pactamos con otras almas, dime si es correcto. ¿Sí? Mira, a ver, mira, yo necesito trabajar el desapego a lo mejor, ¿no? Y entonces por ahí alguien dice, mira, pues yo soy tu papá y te voy a Sí, tratar claro. así y así y así. Y entonces como que todo está pactado, todos muy amigos. Y entonces dice, ahora sí, vámonos con todo. Y cuando llegas aquí, como que hay un velo, un, un poco de amnesia de esto que tú trazaste, porque pues qué chiste es saberte pues toda la película cuando vas al estreno, ¿no? Entonces, ¿qué te va a sorprender, ¿no? ¿Cómo harías las cosas premeditadas y como si fuera nada más algo mecánico? ¿Cómo sería lo espontáneo? Entonces, por eso se supone que llegas aquí, se te olvida todo y entonces a trabajar y a estar confundido y a buscarle. ¿Es así? Aparte, sí, aparte de que si tú te acordaras, ¿ya? De cómo son las cosas o cómo uno vive o está, ¿cierto? En otros planos, en algún momento de ¿cómo se llama?, de tristeza o que te sientas frustrado, ¿cierto? Vas a caer en la comparación y no vas a querer estar acá. Claro. Entonces tu apego como a la vida, ¿cierto? No lo vas a tener. Porque Importante. ¿para qué lo voy a estar pasando mal aquí? ¿Cierto? Si en otro lado puedo estar bien, pues. Entonces, si yo no tengo el conocimiento, ¿cierto?, de lo que yo puedo vivir o cómo puedo estar o cómo me puedo sentir en este otro lado, ¿cierto?, en donde somos energía y somos puro amor, no puedo extrañarlo. Ujú. Nadie extraña lo que no Entonces, conoce, claro. exacto. Entonces me quedo acá, po, y sigo. Y sigo, ¿cierto?, tratando de... Porque si tú te fijas, el fin, ¿cierto?, como del ser humano es estar bien y es ser feliz. Todo lo que uno hace, ¿cierto?, para uno y para el otro. Como papá siempre queremos lo mejor para el otro y queremos que nuestros hijos sean felices y que estén bien y que estén Ujú, tranquilos. Y ujú. nosotros también. Y quiero que mis hermanos estén de la misma manera, ¿cierto? Y todos. El tema es que nos perdemos en cuál es nuestro concepto de felicidad, porque nos hemos dejado de llevar por el concepto de felicidad que nos están vendiendo, sobre todo hoy en día, en donde te muestran, ¿cierto?, que tú estás en una playa tropical, descansando, feliz de la vida, con un día hermoso y con un trago en la mano. Y dicen, entonces para ser feliz yo quiero eso. Y nos perdemos, porque mi concepto de felicidad y de estar bien a lo mejor no es eso. A lo mejor mi concepto de felicidad es estarme tomando un café. O estar, no sé, leyendo un libro, o estar acostado, no sé, o no sé, ¿cachai? Puede ser totalmente distinto al que nos están vendiendo. Entonces nos dicen, no, si es que viajar te hace feliz, sí, pero puede que a otra persona no le haga feliz. A uno dice, no, es que estar con la familia siempre es lo mejor, sí, es bueno, pero a lo mejor lo mejor para mí no es eso. Puede que sea bueno, pero no es lo mejor. Entonces vamos cayendo en estas trampitas en donde no sabemos definir, porque no nos han dicho y no nos han enseñado, ¿cierto?, el definir nuestro concepto de felicidad. Mi concepto personal, que si empata, ¿cierto?, y concuerda con el tuyo, bien. Pero ¿y si no? Bien también.
Y claro. se da mucho en cosas tan simples, ponte tú, cuando tú tenías un matrimonio, ¿cierto? Una familia o un grupo y quieren hacer algo en cosas de repente tan simples como irse de vacaciones, hay veces en que se generan discusiones porque yo quiero, no sé, pues levantarme a las 9 de la mañana y el otro se quiere levantar nunca, porque quiere descansar. Porque su concepto de descanso, ¿cierto? Y de estar bien es ese, pero el mío es ir y no sé, y subir el cerro y bajar el cerro, Mm, y ujú, que son cosas simples. ujú. Entonces, sí, mientras más temprano en el fondo aprendamos, ¿cierto? Y se les enseña a los niños, o el fijarse sobre todo, ¿cierto? Como papás cuando tenemos a los niños chiquititos, en ver que son felices con tan poco, Con tan porque ese es su concepto de felicidad. con cualquier cosita. Les puedes comprar el juguete más nuevo, más caro, más tecnológico y agarran 3 tapitas de refresco y las empiezan a jugar, a patear, a apilar. Y eso es Yo tengo un primo que cuando era chiquito íbamos caminando en la calle, todavía se usaba que los refrescos tenían corcholatas de Ujú. metal. Y toda la calle iba buscando corcholatas en todos lados y era como su fascinación. Y llegaba y tenía sus juguetes pues sí, medio les hacía caso, pero esas corcholatas que se juntaba de la calle eran su tesoro, su gran tesoro. Y a veces, bueno, pues sí, esta gratificación o esta felicidad que tú dices como la de la playa y la vacación y eso es felicidad, pues es una felicidad que como que te dura muy poquito el sabor, ¿no? A lo mejor por eso la gente estamos buscando algo que te dure más, algo que te llene más, algo que cuando lo experimentas y sabes que te realiza o te completa y te dura, eso que no se paga con dinero, eso que te satisface tanto, Lo que pasa es que, yo mira, creo que por eso, perdón, no, no, dime, dime. es que por eso cuando nosotros vemos a los niños, ¿cierto? Y decía, pero son felices con tan poco y todo el cuento porque no tiene que ver con la materialidad, tiene que ver con el sentirse. Yo me siento, ¿cierto?, feliz porque estoy disfrutando y estoy concentrado haciendo esto, porque esto a mí me genera una gratificación, porque estoy en el fondo satisfaciendo una necesidad en ese momento. El tema de la felicidad tiene que ver con la satisfacción, ¿cierto?, de mi necesidad en ese momento. Si mi necesidad es descansar, voy a ser inmensamente feliz, ¿cierto?, si es que descanso. Ujú. Y pasa siempre lo mismo. Ahora, con los seres humanos adultos, con los adultos, esto se va distorsionando un poco porque una que perdemos, ¿cierto? El concepto de lo que es felicidad, de lo que a mí personalmente me hace feliz, y lo otro por el sentimiento de pertenencia, Paula, porque siempre se habla del sentimiento de pertenencia, ¿cierto? Con respecto a los adolescentes, pero eso, ¿cierto? Va creciendo porque cuando somos chicos pertenecemos a algo, no por decisión, es porque estamos ahí, porque no somos como conscientes, ¿cierto? Y todo el cuento. A partir de los 10 años se empieza a generar ya un quiebre y empieza como todo este periodo de la preadolescencia, ¿cierto? Y camino hacia la adultez, en donde queremos sentirnos iguales o ser, ¿cierto?, pares o pertenecer a algo. Y es donde se empiezan a generar todas estas dificultades, ¿cierto?, de comunicación con los papás o con las personas o con nuestros cuidadores, ¿cierto? En donde los adultos hablan puras leceras, en donde no me entienden, no me comprenden, son lo peor, ¿cierto? Y eso es parte del ser humano, el crecimiento por la caída de los arquetipos y todo el asunto. Pero esto después cuando nosotros somos adultos seguimos con este sentimiento de pertenencia. Lo que pasa es que no es visible, pero igual lo hacemos porque pertenecemos, ¿cierto? Decidimos irnos a vivir a una cierta parte porque nos sentimos, ¿cierto?, pertenecientes a eso porque tienen cosas que son parecidas a, entonces nuestro sentimiento de pertenencia es como más oculto, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Porque no es tan explícito como en la adolescencia. Ujú. Pero mis hijos van, ¿cierto?, a los colegios o a un mismo nivel de colegios que van los hijos de mis amigos, ¿cierto? En la oficina nos juntamos con ciertas personas con las que nos sentimos cómodos porque tenemos como cosas en común y eso tiene que ver con el sentido de pertenencia, Ujú. todo el tiempo. Entonces,
si yo tengo, ¿cierto?, un grupo de amigos en que mi grupo de amigos, uno de ellos dice, no sé, que lo va a pasar bien porque es feliz, porque, no sé, es regio estupendo ir a cierta playa o ir a cierta parte, yo lo voy a seguir. Porque yo creo que también eso a mí me va a hacer bien o me voy a sentir de la misma manera. Ujú. Entonces me dejo guiar, ¿cierto? Y me olvido de lo que yo quiero. Pero el sentido de pertenencia sigue. Y ahí es donde nos vamos perdiendo. Y los niños aprenden por imitación. Claro. ¿Por qué crees que la gente está en este boom de este despertar? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que se está sintiendo? ¿O qué es? ¿Por qué crees que hay tanta oferta de creación de contenido, de talleres, de sesiones, de terapias y demás? ¿Qué es lo que está pasando? Que tal vez llegamos a un límite, que muchos nos sobrepasamos, ¿qué crees tú? O sea, yo creo que no tiene que ver con que hayamos llegado a un límite. El tema, si tú te fijas, de todas las cosas que hay en el mercado, ¿cierto? Que tienen que ver como con estos de este despertar, ¿cierto? Como espiritual y qué sé yo. Si uno empieza a analizar bien, tiene que ver, todo llega a lo mismo. Es como el volver a sentir. La comunicación contigo. ¿Qué es eso? Porque de eso nos hemos olvidado. Ujú. Hemos estado muchos años de manera histórica, así siglos, ¿cierto? Caminando todo así en una filita, ¿cierto? Y nos olvidamos de sentir. Sobre todo en las últimas décadas, que la cosa ha sido como tan invasiva, ¿cierto? Ha sido tan como de doctrinas, de decirte lo que te va a hacer feliz, de dónde tenés que llegar, cómo tienes que ser, qué es lo que es el éxito, que una persona exitosa es de tal o cual manera, ¿cierto? Entonces nos hemos enfocado como tanto en lo afuera, que de verdad que dejamos de sentir. Dejamos de sentir el, el estar con otra persona, el conectarte con otra persona, ¿cierto? Y más allá de tener una conversación, es estar ahí, presente. Y no estar pensando, ¿cierto?, en el problema que tenéis con no sé qué, con no sé cuánto, o el problema que yo creo que tengo. Porque muchas veces ni siquiera es un problema. Ujú. Entonces es conectarte contigo. Por eso que hay como tanta oferta de cosas, porque todo te lleva a conectarte. Ujú. Lo que sea. Lo que sea, tomar, no sé, un taller de canalización, te tenés que conectar contigo porque te tenés que conocer. Todo es un tema de autoconocimiento. ¿Tú qué consejo le darías a la gente para que aprendiera a seguir su intuición? ¿Cómo escuchas tu intuición? Es que la intuición es como el sexto sentido que se le llama. Esa cosa que cuando tú vayas a cruzar la calle y algo te dice, no, no cruces todavía, hay que hacerle caso. Es escucharse nomás, po. Es poner oreja a ti, es mirarte. Mirarte más allá de lo físico, porque al ser humano, ¿cierto? A medida que nos vamos envejeciendo, como que nos asusta. Nos asusta vernos la arruga, ver, ¿cierto? Que ya no existe esa juventud, que se supone que las personas jóvenes son felices, porque esa es una creencia. Los viejos, ¿cierto? Siempre o están enfermos, lo pasan mal y qué sé yo. Ahora está saliendo una nueva línea de que cuando tú ya eres jubilado lo puedes pasar bien y puedes hacer un montón de cosas, ¿cierto? Que también puedes hacer cuando eres joven. Ujú. Pero por lo general existe esta cosa de que si tú eres joven, eres feliz. Entonces, eh, el ver más allá, ¿cierto? De la piel, el reconocerte, el que no tiene que ver con el mirarte en el espejo, es reconocerte, porque tú dices, no, si yo me conozco, perfecto, pero vuelve a conocerte, el saber cuáles son tus miedos, y a lo mejor no contárselos al otro, porque igual requiere un poquitito de fuerza el decirle al otro, ¿sabes qué? Mira, a mí me da miedo esto y esto. Pero sí tú tenerlos claros,
Y eso es conectar, es volver a conectarte, es conocerte a ti, es sentir, el decir, sí, a mí me da miedo esto, sí, efectivamente me da miedo. Y por eso que soy o ni siquiera soy, sino que por eso que reacciono de esta manera. Por eso que enfrento la vida de esta manera, porque a mí me da miedo. Me da miedo el futuro, sí, me da miedo, no sé, la incertidumbre, a todos nos da miedo la incertidumbre, porque no sabemos. Entonces, por eso que yo estoy aquí en esto y sigo pegada en esto, porque me da miedo el no saber qué va a pasar. Y Ujú. bien, porque no hay nada de malo, ¿cierto?, en tener miedo. Sí, tienes salchichas de pavo. Ujú. No hay nada de malo en ¿cómo se llama?, en estar triste. Ujú. Y decir, sí, estoy triste, ¿por qué? No sé por qué estoy triste. Porque pasa. Entonces, cuando tú no te atreves a decir de que no sabes por qué estás triste o por qué estás llorando, ¿cierto? Es como, pero ¿cómo no vayas a saber? No, no sé, no sé. Y el otro que deje el juicio a un lado y decir, chuta, qué lata, te abrazo, te acompaño. Entonces, las cosas se van haciendo más fácil, pero es primero yo reconocerlo, yo mirarme. Yo creo que eso es como tratar de buscar como la sanidad mental, Todos el estar podemos tranquilo. ser canalizadores de nosotros mismos si nos Todos, escuchamos. Todos. todos, absolutamente todos. Solamente hay que afinar el oído, abrir el ojo. Todos, todos porque las respuestas nos llegan de distintas maneras, como te dije. Nos pueden llegar a través de, estoy leyendo un libro y me llega la respuesta, estoy viendo la televisión, estoy escuchando un programa, estoy escuchando una canción, a veces, no sé, por lo general las canciones uno las escucha, ¿cierto? Pero no pone mucha oreja a la letra. Pero de repente, no sé, estoy escuchando una canción que he escuchado 50 veces y como que le pongo justo oreja, ¿cierto?, a un pedazo y es como, ¡puf! Sí, Ujú. eso es. O puedo ir en la calle y escuchar una conversación. No necesariamente tiene que ser que tú escuches, ¿cierto?, algo en tu oído. Por eso que uno tiene que estar atento. Puede ser algo que yo vea, que lea, ¿cierto? Y que nos llega la respuesta. Todos somos canalizadores, todos lo podemos ser, porque nuestro aprendizaje es individual a la persona que yo tengo al lado y a la persona que yo amo. Claro, qué bonito. Si alguien quiere contactarte para una canalización, ¿en dónde te pueden buscar? Ay, en el WhatsApp, por mi teléfono. ¿Cuál es tu número para que la gente lo sepa y tus redes para que a lo mejor también si a alguien le interesa una canalización te puedan buscar por ahí? En Instagram, somos todos el Instagram, pero que ya no lo tengo como muy activo, como que dejé todas las redes sociales a un lado. El Facebook también. Y el WhatsApp, mi número de teléfono, que es el más 569-8919-9827. Ese es el número. Bueno, yo les puedo Ese es. recomendar mucho una canalización con Dani, por experiencia. Es una persona que no te va a decir lo que tú quieres oír, definitivamente. Nunca, nunca. Te va a decir lo que tienes que oír. Y Sí, es pero es que muy... hay que aclarar una cosa, eso sí, pues Paula, porque resulta que la canalización, yo hago también acompañamientos de manejo de emociones y otro tipo de cosas, entonces hay veces en que se combinan como las dos cosas, pero cuando es una canalización, eh, algo que sí tienen que tener como súper claro, las canalizaciones no son oráculos, por lo tanto en las canalizaciones no puede haber un sí o un no como respuesta, ¿ya? ¿Por qué? Porque prima siempre, siempre el libre albedrío. Por lo tanto, la persona que decide sobre qué hacer, ¿cierto? Eres tú. Jamás te van a decir, ¿cierto? Sí, o sea, si yo pregunto, ¿me tengo que cambiar de trabajo? No te van a decir que sí o que no. Eso, si tú lo quieres saber, se lo puedes preguntar a un oráculo, como puede ser el péndulo, como puede ser, no sé, el tarot, ¿cierto? Y un montón de las runas, no sé, pues un montón de otras maneras, ¿cierto? En donde te responden que sí o que no.
Las canalizaciones son respuestas a preguntas en donde a ti te van a dar una opción o te van a decir, ¿sabes qué? Esto lo podrías hacer de esta manera o el objetivo de lo que tú estás viviendo ahora es esto. Esa es como la diferencia de los oráculos, ¿ya? Que es la diferencia de un tarot. Esa es y es algo que tienen que tener presente. ¿Qué se pide muchas veces, cierto, con el tema de las canalizaciones? Es que la persona tenga una pregunta clara de lo que quiere saber, que es lo que más te está complicando en el momento. Que puede ser cualquier cosa, puede ser un tema de trabajo, puede ser un tema de personal, con tus hijos, con el perro, con el gato, da lo mismo. Porque no tiene que ver la pregunta en sí. No tiene que ver con que, como que si tú preguntas, ya, ¿me tengo que cambiar de trabajo? No te van a responder que sí o que no, pero sí algo que está pasando en el trabajo es lo que te está llevando a cuestionarte si te quieres cambiar o no de trabajo, y es ese el aprendizaje, o a lo mejor es lo que tú tienes que ver para poder aprender algo. ¿Ya? Que es diferente, ¿cierto?, a que si yo te respondo que sí o que no. Porque ahí yo te estoy dando una respuesta definitiva, no una opción. Claro, y finalmente es como dejar en manos de alguien más la decisión que tienes que tomar tú. Es tu decisión. Justamente. Siempre. No puedes quitarte la responsabilidad de tu propia vida, ¿no? Exacto, justamente, porque es eso. Es el camino propio, es individual, por lo tanto, yo decido siempre. Claro. Y si yo decido siempre, me tengo que hacer cargo de la decisión que yo estoy tomando. Por lo tanto, el otro nunca es culpable de lo que a mí me pasa, ni tampoco es responsable. Totalmente. Siempre soy yo. Pues muchas gracias, Dani. Muchas gracias por esta entrevista tan correteada, que tienes tanto trabajo y tenía muchas ganas de que compartieras esta valiosa información en un programa especial. A ti, Paulita, sí, costó, pero salió. Costó, pero Es lo salió. importante. Sí. Y bueno, invitamos a la gente a que contacten a Dani si quieren hacer una canalización y que la escuchen en YouTube, en el canal de Radio Pasión, en donde están sus programas de todo un poco. Tiene información valiosísima para todos y por supuesto los miércoles a las 9 de la mañana con todo el equipo de este programa de todo un poco en Radio Pasión. Muchas gracias, Dani. Te mando un besito y te agradezco mucho tu tiempo. ¿Algo que quieras decir antes de irnos? No, que se tengan paciencia. En este asunto del conocerse, hay que tener mucha paciencia con uno. Mucha paciencia y entregarse mucho amor, aunque suene así como medio cliché y todo, pero es la manera que nos han enseñado, ¿cierto?, de otros planos en donde se puede sobrellevar las problemáticas terrenales que nos acongojan tanto de repente. Y que todo es para algo. Todo es para algo. Muchas gracias. Gracias, Dani. Muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes por el favor de su sintonía el día de hoy aquí en Radio Pasión US. Yo soy Paula Guzmán y nos escuchamos en la próxima emisión.